Seguimos en Abogados en Acción y ya lo había adelantado, para mí un gusto, un placer. Querido amigo Manuel García Fernández, bienvenido a Abogados en Acción. Muchas gracias, Jorge, la verdad que también un placer para mí poder estar acá una vez más acompañando a este prestigioso programa que vos conducís. Bueno, a ver, consultarte, preguntarte, ya lo adelantaba recién, ¿cómo ves hoy el escenario político después de unas PASO y unas elecciones generales nacionales en la provincia de Tucumán, en donde tenemos diputados por Tucumán, senadores, una elección que empezó con una gran distancia entre el primer mandatario, el gobernador Juan Mansur, y su vicegobernador Osvaldo Jaldo, que después decidieron zanjar, terminar, se unieron y han obtenido una victoria en estas elecciones generales nacionales, pero sí hay que decirlo, la oposición ha crecido mucho, ¿no? Es cierto que con los acuerdos y demás que han llevado adelante, pero ha crecido. ¿Cómo ves hoy este escenario que se plantea en Tucumán con un jefe de gabinete en Buenos Aires y un Osvaldo Jaldo en ejercicio de la gobernación? Bueno, bien, yo creo que a mí el tema de la primera parte de tu pregunta o de tu planteo no me sorprende mucho porque como me gusta también la historia y la historia de la provincia, no es la primera vez que se ha dado, ¿no?, una situación de internas dentro de lo que es el liderazgo de un partido. Ya en los años 30 pasó algo similar cuando en ese momento el radicalismo, antes del peronismo, era el partido, ¿no es cierto?, de mayor auge o apogeo en la provincia, y se eliminan también, ¿no?, estas internas, es decir, y a veces el gobernador, que en ese momento que era Miguel Campero, un gran gobernador, podía ser derrotado por su competidor, como era Miguel Crito, porque, ¿no es cierto?, sí, exactamente, había internas, las internas se resolvían como ahora, como hemos visto con elecciones, que han sido las PASO, y eso es muy sano para la democracia. Tal vez nos habíamos desacostumbrado un poco, ¿no?, en el peronismo a la interna, que es algo muy sano. Así que yo por ese lado creo que me parece que ha sido positivo, han sido realmente el pueblo, los electores y los miembros del Partido Justicialista, los afiliados, los que han podido convocar a estas elecciones llamadas PASO, que son libres y abiertas, como sabemos, para poder decidir cómo se distribuyen o se iban a distribuir, ¿no es cierto?, las distintas líneas dentro de lo que iban a ser, ¿no es cierto?, los lugares en la lista que, bueno, terminó siendo la que ganó, tal vez no con la cantidad, y ahí voy a la otra parte, como me decías, de votos que se esperaban. Seguramente la interna esa pudo haber tenido un desgaste en el justicialismo, pudo haber provocado un desgaste, y eso lo ha aprovechado bien, ¿no es cierto?, lo ha sabido capitalizar en su momento toda la oposición a este gobierno provincial. ¿Vos creés que hoy podemos hablar en Tucumán de una madurez política por parte de los dos principales conductores que tiene el peronismo en la provincia? Bueno, son dos hombres que son grandes personajes políticos y que vienen de muchos años de ocupar cargos tanto partidarios como, ¿no es cierto?, de gestión demasiado importantes. Entonces eso en la política te da una dinámica y una comprensión de que en política, yo siempre digo, no es como en este jueguito, ¿no?, la perinola, que uno se lleva todo o pierde y el otro pierde todo. Muchas veces eso se distribuye, ¿no es cierto? Es decir, ese concepto de yo gano todo o pierdo todo no es tan exacto en la política. Siempre el que gana sufre de alguna manera, por decirlo, una derrota, y lo mismo, y el derrotado a veces, ¿no es cierto?, puede obtener de alguna manera según las circunstancias, sin una victoria, por lo menos un posicionamiento que le va a permitir seguir en carrera. ¿Qué es lo que ocurrió con Osvaldo Jaldo? Que demostró que tenía representatividad en el peronismo y con los votos de las PASO logró hacer comprender al movimiento justicialista que era un hombre clave. Así que yo creo que lo que ellos dos están viviendo ahora es un muy buen acuerdo, un entendimiento fruto de la madurez política que ambos, ¿no es cierto?, líderes tienen. Ahora, Osvaldo Jaldo, hoy en ejercicio de la gobernación, tiene
una oportunidad para poder innovar, una oportunidad para abrir también la política a los más jóvenes, dar una oportunidad a los que aún no han ejercido también la función pública, porque hay que tener en cuenta, yo muchas veces cuando escucho esto, equipo que gana, equipo que no se cambia, pero si es un equipo que ya tiene más de 20, 30 años, este es momento, después de los resultados, estamos hablando de las elecciones nacionales, en donde hay poco más de 2 puntos con respecto a la oposición, en donde quizás habría que innovar, habría que dar nuevos aires, porque hay un desgaste natural que tienen todos los que forman parte del Ejecutivo Provincial, ¿no? Sí, concuerdo con vos. Yo, siendo una persona que vengo del ala jaldista actualmente y respondo directamente al señor gobernador, de alguna manera entiendo que la voluntad de él es poder incorporar gente de su confianza y gente que, como en mi caso, tal vez no hemos tenido acá en la provincia oportunidad de ocupar, ¿no es cierto?, ciertos cargos a nivel de gestión importante o trascendentales, como son los ministerios o algunas secretarías, ¿no es cierto? Pero creo que también hay que tener en cuenta que en ese pacto que se ha logrado entre el gobernador titular, ahora en licencia, y actual jefe de gabinete de la Nación, el doctor Mansur, y el mencionado contador Jaldo, esa negociación ha provocado que para que haya también una gobernabilidad interna, se mantengan una cantidad de personas que son de la gestión Mansur, que yo creo que no es tanto el problema de el doctor Mansur y el contador Jaldo, sino que lamentablemente mucha esa gente que está ahí, a la cual yo puedo tener un aprecio personal, pero la critico políticamente, no sabe dar un paso al costado. Entonces también eso no ayuda. Es decir, el que se enquista, ¿no es cierto?, en el poder y por una supuesta gran lealtad hacia la facción, en este caso del mansurismo, promete conservar una necesaria cuota de poder por parte del gobernador en licencia, hace que todo esto se trabe. Yo creo que tienen que haber grandes renunciamientos por parte de esa gente, de varios de los ministros, por ejemplo, porque ellos saben perfectamente, a ver, si no se va a acabar el mundo ni la gestión porque ellos den un paso al costado. Son gente que está muy desgastada, ya vienen de la gestión anterior del gobernador Alperovich. Algunos exacto, te iba a decir, desde el gobernador sí, José Alperovich. Exactamente, entonces eso yo creo que un llamamiento a esos compañeros que den un paso al costado, que no sean egoístas. El egoísmo en la política no suma, y menos en estos tiempos pandémicos y de grandes crisis, ¿no es cierto?, a nivel local y mundial. Y por otro lado, creo que sí va a llegar un momento en donde, es decir, a ver, hay una realidad. Osvaldo Jaldo hoy es el gobernador en ejercicio, lo va a hacer, es mi convencimiento, no porque yo tenga además, digamos, la expectativa, las ganas, porque vengo de esa facción, pero por lo que se viene viendo y las aspiraciones también del doctor Mansur a un nivel nacional, calculo que una fórmula, ¿no es cierto?, presidencial, como vice o como titular o como presidente de la Nación, eso va a hacer que en algún momento se descongestione esta situación acá en Tucumán y lo que podríamos llamar una facción mansurista termine cediendo o ocupando cargos tal vez a nivel nacional, no lo sé, en la próxima gestión, y que la facción, ¿no es cierto?, el contador Jaldo pueda tener de alguna manera una performance, una perspectiva efectiva de gobierno. Pero el mismo, en eso hay que rescatar algo, ¿no? Yo tal vez soy más papista que el Papa, el mismo gobernador en ejercicio lo ha dicho, el contador Jaldo es un hombre muy prudente, un gran tiempista, y él mismo no presiona ni pide, ¿no? Es decir, que se cambie por ahora. Más gente lo ha dicho hoy, creo, en los diarios, de que no va a haber cambios en los ministerios. Sí, hizo una aclaración para los que somos abogados por ahí, nosotros que estamos en el detalle, hasta fin de año no va a haber cambios. No. Claro, exactamente. Estamos ya transitando el último mes de este 2021. Sí, con lo cual también exactamente creo que lo que se está haciendo es, por lo menos terminando un año, un ciclo, ¿no es cierto?, llamemos de un año político, mantener esa prudencia. Realmente yo creo que está muy bien lo que él está haciendo, y bueno, habrá que ver qué acuerda. No nos olvidemos que siempre esto en este momento es un gobierno, llamémosle, de diálogo entre los dos miembros del Poder Ejecutivo, en el que está en ejercicio y en el que está en licencia. Entonces habrá que ver. Lo que sí no hay que descuidar, y ahí te respondo lo anterior, es que si el peronismo no se une, no se vuelve muy efectivo, y los egos no ceden, en el 23 es muy probable que perdamos. Eso desde ya, y ellos también lo saben. Es decir, lo sabemos
los que estamos en las segundas y terceras líneas y los que no están en la primera línea. Entonces, y no queda mucho tiempo, es decir, estamos en el año 22 y después el 23 es un año de campaña, ¿no es cierto? Entonces, este año de gestión y de renunciamientos, repito, a los egos, renunciamientos históricos en pos de todo el movimiento que integramos, ¿no es cierto?, los que estamos en el justicialismo, son importantes. Entonces hay que darles lugares. Es más, yo no pretendo concretamente ningún lugar más allá del que tengo, que es siempre una asesoría, un lugar de consulta jurídica, pero sí sé que hay compañeros que están muy preparados, como el caso tuyo, que sería genial que estés en todo lo que es el rubro de transporte por tu conocimiento, y no porque sea tu amigo, sino digo específicamente por tu capacidad que ya está demostrada. Muchas gracias. Por favor, tendrían estos compañeros como vos, muchos otros que están preparados, empezar, por favor, que escuchen las cúpulas. La renovación es importante. Si no tenemos renovación y si no hay una gestión de mayor excelencia, que es muy buena, repito, no digo que esté criticando yo la gestión, no, por favor, para nada, porque lo van a utilizar en contra mío políticamente. La gestión es muy buena, tanto a nivel nacional del doctor Mansur como la del contador Jaldo, pero todo es mejorable y perfectible. Entonces, sí. Eso es lo que yo creo que hay que pensar, que si no mejoramos en el 23, probablemente la oposición se va a aprovechar de los problemas que ha generado la pandemia y la pospandemia. Sí. ¿Qué opinas sobre? Porque llega el doctor Mariano Campero para ser intendente en la capital, candidato a intendente en la capital, el doctor Mariano Campero. Sí. Roberto Sánchez, candidato a gobernador, acompañado, por lo que se está diciendo hoy, por Ricardo Bussi como vicegobernador. Si vos sumás los votos que tienen estos tres referentes, cuadros políticos, como le quieras llamar, sí, tienen un muy buen caudal de votos que pueden hacer la diferencia, sí, si el peronismo no hoy planta bandera y dice, muchachos, tenemos que reestructurar lo que ya tenemos. Sí, en el caso, de Campero, lo que me puede llamar la atención, salvo que creo que son 2 años lo que la ley establece, está justo al límite de domicilio, ¿no es cierto? Sí. Tendría que dejarse de ciudadano de Yerbabuena o vecino de Yerbabuena para hacerlo de la capital. Sí. Si lo hace, podría, entiendo, si no, seguramente se lo va a vetar. Sí, pero, está, si no es que lo hizo ya esta semana, está en eso el intendente de Yerbabuena. Le cuento, y es algo que en cualquier momento va a empezar a sonar en los medios de comunicación. Exactamente, si eso es así, y los otros dos, las otras dos personajes políticos que vos mencionas, con esas vocaciones a esos cargos, tienen una buena imagen, han hecho una muy buena elección, y es muy probable que si se repite o se mejora, ¿no es cierto? Es decir, a ver, recordemos algo, más allá de la cantidad de legisladores que se obtengan, la gobernación, no tenemos ya el sistema antiguo, ¿no es cierto?, del colegio electoral. Entonces, al ser por un voto, entiendo que, ¿no es cierto?, sí, el que tiene un voto más es gobernador. Exacto, ¿no? Correcto, la fórmula y vice. Entonces, a partir de ahí, no sería descabellado pensar que como al nivel que han sido la elección esta última, que es un testimonio para lo que se viene, es muy probable que una alianza opositora logre hacerse de, ¿no es cierto?, el poder ejecutivo en el año 2023. Y eso es la preocupación, que no nos tenemos que dormir y no pensar que eso solamente se revierte sin un análisis profundo y una autocrítica, que debemos hacerlas todos, me incluyo. Acá yo no estoy para ponerme en un nivel superior a nadie, no, es un llamamiento a la humildad, a la conciencia de que entender de que si nosotros perdemos, el Partido Justicialista actualmente es el único partido, o el movimiento justicialista, que es más contenedor. Es decir, hoy la justicia social es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque el mundo también, al haberse globalizado, genera situaciones donde los partidos, ¿no es cierto?, que bregan por la justicia social, se les haya complicado mucho por la concentración capital que hay, los juegos monopólicos, etcétera, y las corporaciones. Pero siempre va a seguir siendo el partido que va a tener más sensibilidad social y contención social, a diferencia de los otros partidos que uno ve, por ejemplo el caso o activistas como Milei, que plantean una situación de cierto regreso al liberalismo más salvaje, más crudo, donde no importa quién en esa trama sufre y padezca, pero ellos buscan, ¿no es cierto?, de no contener, al contrario, sino más bien desamparar al más débil, con la teoría de que en algún momento, cuando todo crezca medio por magia de la economía liberal, de la mano invisible, como decía Smith,
se vuelque la riqueza sobre esos pobres. Pero el problema es que esos pobres ya no van a existir porque van a haber muerto o porque realmente el nivel de pobreza al que hayan llegado ya no haya nadie que pueda llegar a socorrerla y a cambiarla, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es la perspectiva, pero volviendo, el llamamiento a la humildad, a la unidad, al trabajo fuerte y a dejar los egos de lado. Momento de oportunidades, ¿no? Dentro del peronismo tiene que llegar. Tiene que llegar y tienen que darse caras nuevas, generaciones nuevas, para que la gente entienda que es un gobierno realmente de recambio generacional y realmente justamente que no copia a ningún, porque los conservadores justamente tenían eso, conservaban y retenían injustamente el poder y no abrían el juego para que los más, digamos, los menos favorecidos puedan también ser parte del juego político y de la participación activa. Esa es la grandeza del peronismo, no justamente estancarse, concentrar poder y no abrir el juego. Entonces, yo creo que cuando eso se empiece a dar, naturalmente las cosas se van a corregir, porque el mensaje hacia la ciudadanía y hacia el pueblo va a ser muy claro de que hay un intento de transformación real desde la política hacia la vida efectiva de los ciudadanos. Doctor Manuel García Fernández, muchísimas gracias, ¿no? No, por favor, muchas gracias a ustedes. Espero tenerlo pronto nuevamente en el programa para que sigamos hablando de estos temas, porque es importante que analicemos en base a la realidad, a lo que se vive, y no a un discurso que quizás es el bonito que siempre se quiere escuchar. No, por supuesto, y repito, que gente como vos, Jorge, son las que tienen que tomar protagonismo por la experiencia y el compromiso que ya han manifestado dentro, ¿no es cierto?, del peronismo y la actividad social en general. Gracias, doctor Manuel García Fernández. Nosotros nos despedimos, va a ser hasta la semana que viene, aquí en la pantalla del canal 5 HD, en Abogados en Acción.